Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune y Radio Copa Euskadi. Hoy nos adentramos en uno de los desafíos más apremiantes en el campo de la salud, el cáncer de mama. Esta enfermedad, que afecta tanto a mujeres como a hombres, sigue siendo una de las formas de cáncer más comunes en todo el mundo. Con millones de nuevos casos diagnosticados cada año, el cáncer de mama representa una carga significativa para los sistemas de salud y una fuente de preocupación para individuos y comunidades en todas partes. En este espacio exploraremos a fondo este tema crucial desde su epidemiología hasta los últimos avances en investigación y tratamiento. ¿Qué se conoce hoy en día sobre el cáncer de mama? ¿Por qué existen casos en los que se desarrolla resistencia a las terapias? ¿Cómo impactará el uso de la inteligencia artificial en la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con María Vivanco, investigadora principal en el Grupo de Heterogeneidad del Cáncer en el Centro CIC Biogune. Bienvenida, María. Hola, muchas gracias. Bien, pues María, para empezar, ¿cuál es el estado actual de la incidencia del cáncer de mama y qué impacto tiene esta enfermedad? Bueno, pues si quieres podemos empezar con algunas cifras porque realmente la incidencia todavía hoy en día sigue aumentando. Sabemos, por ejemplo, que en el mundo solamente en un año se detectaron 2,3 millones de nuevos casos. En Europa, más de medio millón, 604.000. Y si, por ejemplo, consideramos solamente en España, más de 35.000 casos cada año. Y en Euskadi, ya puestos a decir todas las cifras, 637. Son números, pero quizás lo que es más interesante es darnos cuenta de que a día de hoy sigue siendo el cáncer de mayor incidencia entre las mujeres, en todo el mundo. El problema es que no solamente es el que tiene la mayor incidencia, sino también es el que tiene la mayor mortalidad. Esto se traduce que, por ejemplo, en Europa casi 96.000 mujeres fallecieron de cáncer de mama. Eso es solo en Europa. Entonces nos encontramos con una enfermedad que, a pesar de que la mortalidad se ha reducido un poco en los últimos años, la incidencia sigue aumentando y sigue siendo, como he dicho, el de mayor incidencia. Algo que es interesante también es poner esto en contexto con la edad. Más de la mitad de todos los casos se diagnostican cuando las mujeres tienen entre 45 y 69 años de edad. De ahí que sea la edad normalmente en la que se hace los cribados. Sin embargo, por ejemplo, en Osakidetza se hace entre 50 y 69, una mamografía cada 2 años. Pero no hay que olvidarse que eso significa que el 21% que se detecta antes de los 50 años no entra dentro de esos programas de cribado. Entonces, es algo que es importante tener en cuenta, que esa es una época en la que todavía las mujeres están trabajando, tienen muchos años de vida por delante, tiene un impacto, por supuesto, personal, psicológico, además de salud, también a nivel familiar y, por supuesto, a nivel social. Pues sí, la verdad, en todos los ámbitos. En episodios anteriores introducimos el concepto de la heterogeneidad en un tumor, pero ¿podrías explicarnos en qué consiste este concepto y qué implicaciones tiene? Sí, la heterogeneidad es un problema, es una complicación tanto a nivel de estudios en laboratorio como a nivel clínico. Se puede hablar de diferentes tipos de heterogeneidad, de complejidad. Hay diferencias entre diferentes pacientes. Los tumores que aparecen en una paciente y en otra pueden que no sean los mismos, pueden necesitar tratamientos diferentes y resultar con pronósticos distintos también. Por otra parte, también hay heterogeneidad incluso dentro de la misma paciente. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, una paciente que tenga una metástasis, se conoce hoy en día que gracias a estudios de secuenciación de esos tumores, el tumor original en la mama, por ejemplo, no es lo mismo, ya que se ha mutado, ha cambiado cuando aparece, por ejemplo, en pulmón o en hueso o en cerebro, etc. Y otra parte que quizás ha sido la más sorprendente en los últimos años es la heterogeneidad dentro de cada tumor, lo que se llama heterogeneidad intratumoral. ¿Qué significa esto? Que los tumores no son una masa homogénea de células, sino que hay una diversidad de células que son diferentes y por lo tanto se van a comportar de forma diferente. Unas de estas son las células madre cancerígenas, que tienen unas propiedades especiales, sobre todo capacidad de autorrenovación y diferenciación, que son
quizás tecnicismos, pero lo que es importante conocer de estas células que se ha demostrado es que son las células responsables de la iniciación del tumor y también de la resistencia a la terapia. Entonces, por eso son el foco de atención en nuestro laboratorio. Hemos hablado antes de muchas cifras, pero lo que no he comentado es la supervivencia. La incidencia, como hemos dicho, sigue aumentando, pero hay un problema, que es que de vez en cuando se estima que aproximadamente en un 30% de todos los casos el tumor vuelve a aparecer. Entonces, claro, si pensamos en lo que pasaba hace 40 años, pues solamente el 40% de las mujeres se curaban. Hoy en día, el 84% sobrevive a 5 años. Pero si pensamos no a 5 años, sino teniendo en cuenta la incidencia que tantas mujeres desarrollan el cáncer en edades todavía tempranas, en mitad de la vida, ¿qué es lo que pasa a 20 años? Bueno, ahí sabemos que el riesgo es tan alto como un 50% de desarrollar resistencia. Entonces va aumentando, efectivamente. Entonces creemos que ese 84% a 5 años no es suficiente. Y hay que seguir estudiando para evitar ese riesgo de recibir. Pues en lo que estabas comentando ahora en esta última pregunta, la siguiente viene ya sola y sería un poco qué papel tiene la investigación y especialmente la que realiza tu grupo en la lucha contra esta enfermedad. Pues nosotros nos centramos sobre todo en estudiar la resistencia, por qué algunos tumores reaccionan bien a la terapia y se curan y otros no. Entonces, si pensamos, por ejemplo, cuando una paciente, una mujer cualquiera, se le diagnostica un tumor. Entonces, el paciente, el médico, teniendo en cuenta con su equipo de expertos, teniendo en cuenta las características del tumor, le puede recetar un tratamiento apropiado para ese tumor. Sin embargo, en ese momento, si ponemos a pensarnos, por ejemplo, en dos mujeres que ambas tienen tumores parecidos, desde un punto de vista clínico y ambas que se les ofrece el mismo tratamiento, es posible que una de ellas se cure para siempre, que el tratamiento sea exitoso. Sin embargo, es posible que la otra, en algún momento dado, desarrolle una recidiva, una resistencia a ese tratamiento. ¿Por qué? Cuando aparecía el tumor, en el momento del diagnóstico, ambos tumores parecían. Entonces, por eso es necesario la identificación de lo que llamamos biomarcadores. Son marcadores, son proteínas, son moléculas que ayudan en ese momento del diagnóstico a distinguir todavía más los tumores entre esas dos pacientes, por ejemplo, para que ayuden a identificar aquella que tiene un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la terapia. Entonces, eso es una de las cosas con las que estamos trabajando en el laboratorio, identificar biomarcadores de resistencia que puedan ayudar al clínico a identificar esas pacientes de mayor riesgo. Por otra parte, también estamos intentando conocer mejor la biología del tumor. ¿Qué es lo que pasa? Que sabemos, por ejemplo, que hay ciertos biomarcadores que están elevados. Tenemos una proteína, se llama SOX2, entre otras, que hay niveles más altos en esas mujeres que tienen mayor riesgo. Estos son estudios de laboratorio, por supuesto, muchas más cosas que demostrar todavía. Pero lo que estamos intentando hacer ahora es buscar inhibidores. Si hay demasiado de esa proteína, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Podemos reducir su expresión o podemos reducir su capacidad de función, su actividad? Y eso es una de las cosas que estamos estudiando. Por otra parte, también estamos estudiando la importancia del microambiente tumoral. Sabemos que no es solamente lo que le pasa dentro de las células del tumor, sino también esa complejidad de esa heterogeneidad que estamos hablando antes, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia, por ejemplo, si la paciente es obesa? Sabemos, por datos epidemiológicos, que pacientes posmenopáusicas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero también un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la terapia. Entonces, eso son cosas muy interesantes de entender a nivel molecular. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese microambiente tumoral para hacer que la obesidad provoque ese mayor riesgo? Entonces, esas son algunas de los temas más importantes, de las líneas que estamos trabajando. Claro, sí, entender bien el funcionamiento y, como hemos comentado también, ¿no?, en otros episodios, los detalles que entiendan luego el proceso para poder incidir en algún momento de ese proceso.
Eso es. Y de hecho también incluso me gustaría mencionar que también estudiamos la mama sana, porque si queremos saber qué es lo que ha cambiado en un tumor o qué es lo que ha cambiado en el proceso de resistencia, necesitamos entender qué es lo que hacía esa molécula también en el contexto de un tejido y sano. poder compararlo para tener la referencia, que también es importante, claro. Efectivamente, entonces se trata eso, de conocer el funcionamiento en condiciones sanas, cuál es la fisiología normal de la mama, qué es lo que pasa cuando el tumor aparece y por qué poder hacer al respecto y entender mejor esos procesos de resistencia. Entonces, por ejemplo, este biomarcador que hemos identificado que hay más, entonces necesitamos saber por qué hay más, pero también qué hacer para inhibirlo, pero también cómo va a interaccionar con otras moléculas dentro de las células, cómo va a reaccionar con el ambiente. Entonces queremos mirarlo en condiciones no solamente de monocultivos que llamamos, en condiciones de 2D, de dos dimensiones, sino también mirarlo en ese contexto heterogéneo, porque no es lo mismo cuando se está estudiando en condiciones de 2D que cuando se está estudiando a nivel tridimensional. Y para ello es importante también comentar que tenemos un equipo interdisciplinar, colaboramos con equipos en otros países para intentar entender también otros aspectos, no solamente desde el punto de vista biológico, de conocer mejor la biología del tumor, como comentaba antes, sino también qué pasa, por ejemplo, desde un punto de vista físico, porque se sabe que tener una mayor densidad de la mama a nivel mamográfico incluye también un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, qué es lo que pasa desde un punto de vista químico, cuáles son las moléculas, cuál es ese crosstalk que se dice entre los diferentes tipos celulares. Entonces, bueno, hay una serie de líneas complementarias que todas ellas están dirigidas a intentar conocer mejor este proceso de resistencia y sobre todo para que eso siente las bases para poder pararlo para nuevas formas de terapias. Bueno, la importancia de la colaboración en el mundo científico, ¿no? No vas nunca solo, siempre vas con alguien de la mano o con muchas personas. Efectivamente, y nunca empezamos desde cero. Eso es, siempre de conocimiento que ya tenemos, que eso es la importante. Todos ir añadiendo granitos de arena, eso es muy importante. Y la última pregunta un poco sería que hemos hablado ya de la visión de lo que estáis haciendo, pero ¿cuáles son las expectativas de a futuro en la lucha de esta enfermedad? Pues una de ellas, una de las sobre la que nosotros y muchos otros en el campo estamos muy entusiasmados, es esa transición a estudios en 3D que tiene en cuenta el microambiente, que hay cocultivos, no solamente cultivar o prestar atención a lo que pasa con un tipo de célula, sino que pasa cuando interacciona con otras células dentro del tumor e intentar reproducir esa complejidad, esa heterogeneidad que observamos en la clínica, intentar reproducirla de la mejor forma en el laboratorio. Sabemos que no todas las moléculas que funcionan bien en el laboratorio son luego aprobadas por la FDA, de forma básica. No todas las moléculas que se estudian en el laboratorio dan lugar a drogas que son útiles o a terapias o a tratamientos que son útiles en la clínica. Entonces lo que necesitamos son modelos que nos ayuden a mimetizar mejor lo que se ve en el cuerpo de las personas. Entonces creemos que tener en cuenta esta complejidad a nivel de cultivos de lo que se puede estudiar en el laboratorio y reproducir ese microambiente humano, no solamente con modelos animales, que también son diferentes y también han demostrado que tienen sus limitaciones, sino intentar reproducir lo mejor posible esas condiciones de lo que está pasando en el cuerpo. Entonces eso es una línea, lo de los cultivos en 3 dimensiones, que tiene en este momento, está provocando un gran interés a través de diferentes campos dentro del estudio del cáncer de mama y de otros tipos de tumores también. Antes he mencionado la secuenciación, lo importante que es para saber el origen de los tumores, cómo cambian cuando van, por ejemplo, metastatizan de una parte del cuerpo a otra, pero además de saber esas secuencias del DNA y esas mutaciones que han ocurrido, necesitamos también conocer mejor cuál es la función, cuáles son las consecuencias a nivel funcional, porque eso es lo que nos permitirá luego combinar terapias y elegir terapias más apropiadas, lo que se llama hoy en día la medicina personalizada, que nos permite
intentar diseñar terapias más apropiadas para esos cambios específicos que han ocurrido en esa paciente, efectivamente. Entonces, para ello también está siendo muy importante la interacción que decíamos antes con otras disciplinas y en este caso también, por ejemplo, con matemáticos. Cada vez se presta más atención a la colaboración, a intentar usar modelos matemáticos que aprenden de todos los datos que hemos ido acumulando de estos últimos años, que incorporan todas esas nuevas técnicas que están avanzando cada día y que puede ser una herramienta más para ayudar a predecir el pronóstico y también a mejorar la capacidad de predecir, de pronosticar, de adivinar qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a desarrollar ese tumor y para de esa forma poder prevenir con antelación el desarrollo de recidiva. Y antes has mencionado la inteligencia artificial. La verdad es que eso es un nombre que hoy en día se usa mucho, que en realidad abarca aspectos muy diferentes y que no cabe duda que va a impactar, que ya está impactando muchos aspectos de nuestra vida, por supuesto también la ciencia y la investigación. Por ejemplo, hay grandes avances ya a nivel de se llama patología digital, el tener una herramienta más para que el patólogo pueda distinguir mejor esa heterogeneidad de los tumores y cuantificarla de una forma quizás todavía más objetiva, pero en muchos otros aspectos también. Yo creo que algunos de ellos es posible que incluso ni hoy en día lo sabemos, pero lo que no me cabe ninguna duda es de que esos modelos matemáticos de los que estaba hablando antes están ayudando muchísimo a mejorar, sobre todo en temas de imagen, pero también a nivel funcional. Hemos aprendido mucho de los diferentes vías de las diferentes vías de señalización que están implicadas en los procesos tumorogénicos y hay muchísima información que necesita ser digerida e integrada, y eso es algo para lo que estos modelos matemáticos y esta inteligencia artificial podría ayudarnos, porque ya es una cantidad de datos tan enorme, ¿no? que integrar todo eso, desde luego, va a ser el uso de diferentes herramientas de la inteligencia artificial va a ser muy útil. Y, por supuesto, además de para los patólogos, también a nivel de imagen, de mamografías, ya está claro, hay métodos cada vez más sofisticados para diagnosticar los diferentes tipos de tumores. La tecnología avanza, ¿no? También. La tecnología siempre va avanzando, es una parte de la ciencia, ¿no? Lo que hacemos a nivel, lo que hemos estado comentando hoy sobre todo es a nivel que pasa a nivel molecular y celular, pero por supuesto sin dejar de vista, ¿no? lo que pasa a nivel de toda la fisiología de todo el cuerpo. Y lo mismo que te comentaba de interacciones y de colaboraciones con químicos, con físicos, con matemáticos, bueno, pues también con clínicos, por supuesto, y cada vez más con las pacientes. Es imprescindible que la ciencia, la clínica y las pacientes formen una relación efectivamente cada vez más dinámica y cada vez yo creo que más sinérgica, es lo que necesitamos. Y eso me trae quizás al punto más importante que diría yo, porque hemos visto que la mortalidad se va reduciendo y vamos a seguir trabajando para que esa supervivencia llegue al 100%, pero al mismo tiempo no tenemos que olvidarnos que la incidencia sigue aumentando. Entonces, para eso también es importante recordar la prevención, la importancia de la prevención. ¿Qué podemos hacer? Porque hay algunos tumores, como por ejemplo el cáncer de pulmón, que se sabe que hay una causa muy clara, ¿no? Pues el dejar de fumar se sabe que reduce de forma dramática el riesgo de desarrollar cánceres de pulmón, o por lo menos de un gran número de ellos. Pero en el caso del cáncer de mama no es tan fácil, pero lo que sí sabemos es que hay varias cosas, varios riesgos que podemos reducir con un tipo de vida saludable. Por supuesto, asistir a los programas de cribado y estar pendientes de posibles cambios en el pecho. Esto es algo que se menciona siempre y que es imprescindible el tenerlo en cuenta. Por supuesto, la dieta sana, lo que llaman la dieta mediterránea, que todos conocemos. Variada, equilibrada. Efectivamente, que a veces nos cuesta asimilar, pero que es muy importante el hacerlo.
evitar el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Se sabe que la obesidad incrementa el riesgo, como comentaba antes, de desarrollar cáncer de mama, pero también el riesgo de resistencia. Entonces, la actividad física, aunque sea de forma moderada, no hace falta correr maratones, el estar moviéndonos, ¿no? el tener hay datos, pero no abrumar con más cifras, pero lo que está claro es que una actividad física continua, moderada, incorporarla en nuestro día a día es muy importante. Y por supuesto también lo que es importante para muchos otros tipos de tumores, que es reducir la ingesta de alcohol y totalmente eliminar el tabaco. Entonces, si ayudamos con la prevención, seguimos investigando para reducir la mortalidad, yo creo que será posible reducir los estragos que sigue causando esta enfermedad o este conjunto de enfermedades que es el cáncer de mama. Dicho así, la verdad es que sí, por un lado no vemos la parte de podemos nosotros influir, pero también la importancia, como siempre acabamos los episodios diciendo, de la investigación, de seguir investigando y esa inversión para que se pueda seguir estudiando para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Nada, muchísimas gracias, María. No me queda nada más que decir que agradecerte que hayas estado hoy con nosotros y nos hayas dado esta visión general de esta enfermedad que desde luego todo el mundo ha oído o ha tenido al lado a alguien que por desgracia lo ha sufrido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.